Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión vamos a empezar a ver ecuaciones. Y vamos a ver un poco y vamos a analizar primero qué significa cuando hablamos de lenguaje coloquial y de lenguaje simbólico, ¿sí? Bien, cuando hablamos de lenguaje coloquial, como dice acá, el lenguaje coloquial, em, es el lenguaje que usamos normalmente y está compuesto por palabras de nuestro idioma. Y es el que usamos normalmente cuando hablamos o cuando leemos. Este tipo de lenguaje en matemáticas se puede expresar, por ejemplo, este tipo de lenguaje, acá dice la suma entre un número y 8 es 10. Después pregunta abajo cuál es el número. Bien, esta expresión es un lenguaje coloquial, ¿sí? Porque es el lenguaje que hablamos normalmente y está compuesto por palabras. Y lo podemos expresar y pasar a un lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico es el que expresa propiedades, el que expresa fórmulas y el que está compuesto por números, está compuesto por letras, está compuesto por símbolos, etcétera. También puede tener más, ¿sí? Nosotros por ahora vamos a ir usando números, letras y algunos símbolos. ¿Están? Bien, entonces podemos pasar de este lenguaje a uno simbólico. Entonces vamos a ver cómo lo podemos ir haciendo. Acá dice, la suma entre un número y 8 es 10. Entonces, ¿cómo puedo expresar yo esto en lenguaje simbólico? A ver, voy a agarrar una virome, así. Me dice la suma. Acá me dice la suma, si es una suma, yo lo que voy a poner es el símbolo de suma. La suma siempre es entre dos números, yo sumo entre dos números. Acá me dice la suma entre un número, pero este número no me dice qué número es. O sea, es un número desconocido, yo no lo conozco. Entonces, como no lo conozco, no sé qué número es. Entonces les voy a poner un número, le voy a poner una letra cualquiera y lo voy a llamar X, ¿sí? Lo voy a llamar X. Yo lo puedo llamar Pepe si quiero al número, no sé, lo puedo llamar B, lo puedo llamar A. Lo voy a llamar X porque generalmente en los textos los van a encontrar como X, pero puede tener cualquier otra letra. Entonces, esta suma va a estar entre este número que todavía no conozco y que llame X y ¿qué más? Y 8, me dice el número 8. Entonces, la suma que está entre estos dos números es, cuando me dice es, quiere decir es igual a ¿qué? Me dice que es igual a 10. Entonces, ahora voy a armar esta expresión que está acá, que está escrita y la estuvimos leyendo en este lenguaje coloquial y lo voy a expresar con símbolos, como lo estoy haciendo acá en rojo. Entonces decir, bueno, tengo una suma. ¿Entre qué? Entre dos números. Uno no lo conozco y el otro es 8. Y todo esto es igual a 10. ¿Sí? Bien, ahí lo expresé en lenguaje simbólico. ¿Sí? Después me pregunta, ¿cuál es el número? Quiere decir cuánto, cuál es el valor de esta letra X. No lo conozco todavía. Después, más adelante, vamos a ver cómo vamos a hacer para hallar el valor de X. Vamos con la segunda. Me dice la diferencia. La diferencia, ¿qué significa? Bueno, diferencia significa resta. Cuando me hablan de una diferencia, me están diciendo resta, ¿sí? La diferencia también, la resta siempre lo hacemos entre dos números. Cuando me dicen un número, yo sé que es el número desconocido, el que no conozco y el que llamo X. Entonces, tenemos una resta entre un número y 2. Así que acá va 2. Y esto es igual a 5. ¿Está? Ahora lo voy a expresar. ¿Cómo voy a poner esto? Y bueno, voy a decir, la resta de la que me están hablando es entre un número y 2. Y esto es igual a 5. ¿Está?
Vamos con el tercero. Me dice, el doble de un número. Si me dice el doble, o me puede decir el doble, me puede decir el triple, me puede decir el cuádruple, me puede decir el quíntuple, etc. Entonces, si me dice el doble es 2 por algo, eso es el doble. El triple es 3 por algo. El cuádruple es 4 por algo y así sucesivamente. Acá me están diciendo el doble de un número que no conozco más, le pongo el símbolo más, 5 es, quiere decir, es igual a 9. ¿Sí? ¿Y cómo me quedó esto? Me quedó que 2 por x más 5 es igual a 9. ¿Está? Ahí lo estamos traduciendo a un lenguaje simbólico. El último me dice, la cuarta parte. Cuando me dice la palabra parte, ¿sí? Cuarta parte. Es como que me digan la cuarta parte de la pizza. Entonces la pizza la dividí en 4 partes, ¿sí? Iguales. Entonces me está diciendo parte, me está diciendo que divida. No es como el doble, el triple, el cuádruple que yo multiplico. Acá cuando me dice parte es una división. Entonces acá tengo que dividir por 4, ¿sí? Porque es la cuarta parte, tengo que dividir. La cuarta parte de un número, el número no lo conozco, entonces el número va a ser X. Entonces, me dice menos 1 es igual, menos 1 es igual a 7. Entonces, me dice, la cuarta parte del número o de un número, la cuarta parte de un número quiere decir, de ese número voy a obtener la cuarta parte. Voy a dividir a ese número en 4 para obtener la cuarta parte. Menos 1 es igual a 7. Y ahí ya otra vez traduje en un lenguaje simbólico todo lo que estaba escrito con palabras, ¿sí? Bien, acá ahora lo que ya hice es unas ecuaciones, les puse, que ya están planteadas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya está pasada el lenguaje simbólico, ¿sí? Ya las tenemos acá planteadas. Es más o menos para que ustedes vayan viendo qué dice acá. Bueno, si yo lo tengo que leer esto, yo puedo decir que acá tengo o sea, la suma entre un número y 5 es igual a 15. Acá tengo la diferencia, ¿se acuerdan que es una resta? Entre un número y 2 es 10. Acá me dice, el triple de un número es 90. Acá me dice, la tercera parte de un número es igual a 4. Y acá me dice, el doble de un número